Hoy tenemos con nosotros a dos personas que dedican una parte importante de sus vidas a la actividad política, a representar a la ciudadanía en las instituciones. Por una parte a Concepción Monzón, que es diputada de Podemos en el Parlamento Autonómico de Canarias, y por otra parte a Fernando Sabaté, que es militante de Sí se Puede y consejero del Cabildo Insular de Tenerife por Podemos. Hoy vamos a hablar de tres temas, como suele ser habitual en nuestra mesa roja del empaquetado. Los tres asuntos que vamos a abordar son, por una parte, política energética y renovables, por otra parte vamos a hablar de los productos canarios, agroalimentarios, y finalmente de un tema que ya abordamos hace unos cuantos programas, pero que volvemos hoy a revisar, que son los vertidos al mar. Pues comenzamos con Conchi, con lo de política energética y renovables. Hola, ¿qué tal? Pues nada, sí, hablar un poco de cuál es la política que se hace en Canarias en materia energética, el mix que tenemos ahora mismo en nuestros sistemas aislados, que hay que conocer que Canarias tiene esos ciclos combinados, esos ciclos que dependientes del fuel, de esas materias fósiles, las que somos dependientes del exterior y que bueno, tienen unos costes elevadísimos a la hora de producir la energía en Canarias, ¿no? Y cuando hablamos de esos modelos energéticos en Canarias tenemos que hablar de qué sistema tenemos, de qué mix, hasta qué punto hemos sido capaces políticamente de introducir las energías renovables en Canarias, esa penetración dentro de la producción energética. Y lamentablemente tenemos que hablar de que en Canarias esto ha sido un fracaso durante años. Ahora estábamos con el caso eólico que está en juicio, ahora precisamente se están llevando esos juicios. Recordar esos concursos eólicos que vieron en el momento en que José Manuel Soria era presidente del Cabildo de Gran Canaria, su hermano era consejero de la Consejería de Industria, y que bueno, en este caso no están ellos enjuiciados, está el director general de energía que había en ese momento, el que está enjuiciado, y otro funcionario, pero bueno, que al final viene a ver con el negocio de esas energías renovables, cuando en aquel momento éramos punteros y Canarias estaba por encima, además teníamos un potencial tremendo para estar muy por encima de la penetración de energías renovables. Bueno, pues aquel caso mermó todas las posibilidades de que hoy en día pudiéramos estar en unos niveles muchísimo mayores, ¿no? Seguimos estando a la cola de todo y ahora tenemos la introducción del gas, que en la isla de Tenerife además con total apoyo no solo del Cabildo de Tenerife, que Fernando explicará mejor que yo seguro, sino también del Gobierno de Canarias, ¿no? Nos parece lamentable que con el potencial que tiene Canarias, con la capacidad que tenemos para producir energía en Canarias de las energías renovables, pues estemos hablando del gas como una opción y además vendiéndolo como una de las mejores opciones que tenemos para mejorar ese mix energético y producir energía, diciendo que contaminamos menos. La discusión no está entre el fuel oil o el gas, la discusión está entre las energías fósiles y las energías renovables, y tenemos que apostar por estas últimas, ¿no? Y bueno, hay muchos proyectos que tenemos. Red Eléctrica de España también está con el tema de la presa Chira-Soria como para acumulación de las energías, pero también creemos que ese proyecto ahora mismo también debería revisarse, porque quizás el impacto que pueda tener para... El otro día comentaba un especialista que estando ese potencial de energía almacenado serviría para abastecer a Canarias durante 6 horas. Entonces, toda esa inversión para ese potencial, no sabemos si hasta qué punto realmente también es una inversión que debe llevarse a cabo en estos momentos, ¿no? Desde luego, yo creemos que todo el tema energético en Canarias se tiene que repensar qué modelo energético queremos en Canarias. Hablar de eficiencia energética, hablar también de autoconsumo energético, que es algo que tampoco se ha desarrollado apenas en Canarias y que yo creo que tenemos un gran potencial y una gran capacidad. Y después estos sistemas aislados que tenemos en los que seamos capaces de generar mucha más electricidad a través de estas energías renovables, que evidentemente creemos que no ha habido una apuesta real en Canarias por ello y que al final lo de siempre, el negocio para unos pocos, para esas grandes empresas, para favorecer a esas grandes empresas que tienen que amortizar primero sus inversiones para después empezar a desarrollar la energía renovable, y no solamente la eólica, que también yo creo que se ha centrado mucho en ella, sino la geotérmica, por ejemplo, la de maremotriz. Tenemos mucho potencial en energías renovables en Canarias y mucho camino por andar, y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar en las políticas, ¿no? Que apostemos realmente por ese camino. Fernando, ¿cuál es tu opinión?
Bueno, primero que nada, quería agradecer al Empaquetado, ¿no?, por esta oportunidad y felicitar por esta iniciativa de comunicación formidable, ¿no?, que están desplegando los compañeros y compañeras. Complementando pues, cosas que ha dicho Conchi, ¿no?, con las que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la cuestión de la energía en Canarias expresa en primer lugar uno de los fracasos más estrepitosos de los gobiernos de coalición canaria, alternándose en ocasiones con el partido, alternándose no, cogobernando con el Partido Popular o con el Partido Socialista, ¿no? O sea, parece mentira que una de las regiones, no del Estado español, sino del planeta, con mayor potencial real de energías renovables, como apuntaba Conchi, sea en estos momentos una de las regiones con menos penetración de energías renovables, de nuevo no ya de España, sino de toda la Unión Europea. Dentro del Estado español, solo Ceuta y Melilla tienen menos participación de energías renovables en el mix energético, y es razonable que así sea porque son prácticamente ciudades compactas donde es difícil instalar un parque eólico o este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, Conchi apuntaba ya a uno de los factores que nos ha llevado a esta situación, ¿no?, la corrupción, porque evidentemente el caso eólico es un caso de corrupción. Yo creo que en general las connivencias que han existido entre aquellos sectores económicos que son contrarios a que la sociedad canaria, el territorio de las islas y el pueblo canario transite a una situación de soberanía energética, ¿no?, y bueno, pues que saben que no van a poder impedir, porque es la inercia que lleva el desarrollo técnico y además el inevitable agotamiento de los combustibles fósiles, pero están retrasándolo todo lo posible hasta que sean esas mismas grandes oligopolios energéticos los que tengan controlado la producción de energía. Frente a eso, ¿qué es lo que defendemos nosotros y qué es lo que yo creo que defiende, bueno, en particular, pues el colectivo ciudadano que está a la vanguardia en estos asuntos, que es la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético para Canarias, y qué es lo que, dónde están, yo creo, los intereses de la mayoría social de Canarias? Pues en efecto, en un modelo que pasa por el aprovechamiento de todo el potencial que tenemos en nuestro territorio, la eólica y la solar. Quisiera profundizar un poquito en algo que apuntaba Conchi, la energía geotérmica. O sea, en muchos lugares hay viento, en bastantes sitios del planeta hay sol, pero no en todos lados existe la posibilidad de temperaturas en el subsuelo suficientes para instalar una central geotérmica, ¿no? Y una central geotérmica es justamente lo que podría suministrar a los sistemas eléctricos canarios la estabilidad energética, porque produce prácticamente lo mismo, de forma limpia, de día que de noche, haya viento o no haya viento, esté lloviendo o estemos en cualquier otra situación, ¿no? La otra cuestión fundamental por la que hay que apostar es la democratización energética vinculada a la generación distribuida. Es decir, no cabe duda que necesitaremos seguir teniendo en el futuro algunos puntos de producción de energía concentrada, algunas centrales fotovoltaicas, parques eólicos más o menos grandes, pero hacia lo que tenemos que apostar es a ir generando las condiciones económicas, fiscales, sociales, de incentivos, de conocimiento técnico, de todo tipo, para que la mayor parte de la gente produzca su propia energía, o al menos una parte de la misma, en su azotea, en su terraza, en un patio, en un terreno que tenga, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos un potencial completamente desaprovechado, por ejemplo, para el desarrollo de la energía solar, cuando a veces se produce una discusión respecto a el impacto que tienen pues, esos grandes huertos solares, esos grandes parques fotovoltaicos, ¿no? Bueno, pues los polígonos industriales, aquí estamos en Arafo encima de uno, ¿no? Pues hay un montón de naves industriales que tienen unas cubiertas en las que habría que aprovechar esa superficie. Tenemos un montón de espacio público, tenemos las cubiertas de los polideportivos, de los edificios de los ayuntamientos, de los centros escolares, de los institutos, de un montón de cosas, ¿no? Donde a la vez que podemos obtener energía, incluso podemos hasta efectuar una climatización, ahorrar, por ejemplo, en determinados almacenes y naves de almacenamiento, pues ahorrar sistemas de refrigeración, porque eso atenúa la radiación solar, ¿no? Hay mucha tarea por hacer, y lo que no hay por parte del Gobierno de Canarias es un modelo hacia el que queremos transitar y una hoja de ruta para avanzar desde el desastre actual en materia de producción energética hasta donde queremos transitar. Una de las razones por la que en Canarias necesitamos un cambio político, una de ellas, pero muy importante, es toda la cuestión energética. Bien, vamos a pasar al otro tema que
Siempre hablamos muchas veces de soberanía alimentaria, hablamos de producción propia, de importación de alimentación, etcétera. Pues, Conchi, ¿qué opinas tú sobre el asunto de la producción canaria agroalimentaria? Bueno, yo creo que en Canarias, cuando hablamos de la economía, dentro del desarrollo de la economía, yo creo que juega un papel importantísimo el tema de la producción agraria, tanto agrícola como ganadera, y de las pequeñas industrias agroalimentarias y pequeñas industrias agroalimentarias, porque dentro de la industrialización que tenemos en Canarias, el 80% de las empresas industriales son empresas agroalimentarias, y el resto, muchas de ellas asociadas incluso pues, a esas empresas, empaquetados, las cartoneras, las vidrieras, etcétera, etcétera, también están asociados a este tipo de empresas. Y es evidente que ahí hay un potencial que tenemos que trabajar para que esté bien identificado. Cuando hablamos de la soberanía alimentaria y queremos que hayan más capacidad de producción, ahora mismo estamos aproximadamente entre un 86 y 87% de dependencia alimentaria, es decir, que casi todo lo que comemos tenemos que importarlo desde fuera. Y nuestra producción agraria, mucha de ella es exportable, por ejemplo el plátano, por ejemplo el tomate. Sin embargo, para la producción local tenemos muy poca cantidad que realmente consumamos, cuando tenemos 15 millones de visitantes en Canarias, que es un potencial también claro a la hora de establecer nuevos mercados para nuestros productores agrarios. Y es evidente que nuestro producto además tiene un valor esencial, porque no solamente es un producto de calidad, un producto fresco, sino que además es un producto que, digamos, de kilómetro cero, es decir, no contaminen absolutamente nada, porque no tenemos que transportarlo desde países mucho más allá. Y hay una serie de políticas económicas además que rondan también con la producción, como es el REA, el régimen específico de abastecimiento, que subvenciona no solamente el consumo directo, sino también a la industria, a las materias primas, y también al sector ganadero, sobre todo en tema de cereales, en los que tenemos que revisar para que esas subvenciones no vayan en contra de las propias producciones locales, ¿no? Que esa es una queja que tenemos de muchos agricultores. Y otro importante es identificar bien el producto canario. Cuando cualquier consumidor, cuando cualquier canario o canaria va a cualquier lineal de cualquier supermercado, tiene que tener claro que cualquier producto está consumiendo, que ese producto realmente sea canario. Y ahí tenemos un gran trabajo de hacer, de identificar bien los productos canarios, porque en eso hay mucho fraude, y que precisamente cuando los precios se elevan, tenemos a un importador trayéndonos un contenedor de un producto precisamente para aprovecharse de esos precios, y muchas veces hay fraude también con el origen de productos. Y yo creo que desde el Gobierno de Canarias tiene que trabajarse muy claramente en esas marcas y sellos de garantía que tenemos de nuestros productos canarios, y que se pueden identificar claramente, desde las denominaciones de origen a las indicaciones geográficas protegidas, nuestros productos tradicionales como por ejemplo el gofio, y también marcas privadas que están gestionadas por algunos de los cabildos. Hay cabildos que gestionan sus propias marcas, aunque son marcas privadas, pero están gestionadas en lo público para dar cabida y que se conozca bien el producto de cada una de las islas. Sin embargo, nosotros somos muy críticos, por ejemplo, con ciertas políticas en el Gobierno de Canarias, con marcas que se denominan elaborado en Canarias, que todos conocerán los dos pajaritos, ¿no? Muchas veces yo creo que los canarios identifican esos dos pajaritos como productos canarios, y realmente no son productos canarios, son productos elaborados por industria, es decir, que transforman materias primas venidas de fuera, y que al final originan un producto que se vende con esa marca privada de una asociación de empresarios, y que muchas veces hemos criticado. No tenemos en nada contra esa marca, porque es verdad que genera empleo, son industrias que están en Canarias, pero hay que dar mucho más valor a aquellas empresas que además elaboran productos con materias primas que sí proceden de Canarias, o con un alto porcentaje de esas materias primas. Yo creo que esa es una asignatura pendiente, en que seamos capaces de identificarlo claramente, para que el mercado, para que ese potencial de nuestros productos, nuestros quesos, nuestros vinos, que tienen un gran valor y que son muy considerados por una alta calidad, pues al final no haya ningún fraude, y seamos capaces de identificar claramente esos productos y abrir esos mercados. Y en eso tenemos que caminar, en mejorar efectivamente, que vayamos avanzando, que seamos conscientes de lo que tenemos, que vaya a los colegios, a los comedores escolares, en los hospitales, y que ese consumo del producto canario esté en todos lados, porque hay una frase que dicen además en el ámbito sanitario, que es que somos lo que comemos, y claramente somos lo que comemos. Un producto sano, un producto de calidad, nos hará más sano, y nos hará que reduzcamos también todos los costes en sanidad que tenemos en muchos casos en Canarias. Claro. Fernando. En el año 1950, la sociedad canaria alcanzó el tope máximo de suelo cultivado, ¿no? Y en aquel momento teníamos unas 150.000 hectáreas cultivadas. Es verdad que se salía de una época del hambre, de la posguerra, de una situación muy difícil, donde incluso estuvo prohibido durante un tiempo la migración al exterior, y el pueblo canario se tuvo que volcar en sus recursos endógenos, ¿no? Hoy tenemos, frente a esas 150.000 hectáreas, hoy tenemos alrededor de 38.000.
Significa que en 60 años, 60 y pico años, pues hemos reducido a bastante menos de la tercera parte. Es posible que de aquellas 150.000 hectáreas hubiera 10 o 15.000 que solamente se explican por el hambre que estaba pasando la gente, ¿no? Y son esos riscos que vemos abancalados en cualquier rincón del archipiélago, ¿no? Pero lo que no puede ser es la situación que tenemos ahora, ¿no? Fíjate, la FAO dice una cosa que parece muy sensata. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, ¿de qué estamos hablando? De una especie de pretensión de autarquía, donde tenemos nada más que comer lo que producimos nosotros, ¿no? La FAO le dice a todos los países del mundo, hombre, procuren ustedes producir entre el 40 y el 50%, cerca de la mitad de lo que comen, y el resto pues consíganlo en el mercado mundial a cambio de otros productos que ustedes generen, ¿no? Bueno, pues nosotros estamos, daba antes las cifras Conchi, alejadísimos. Probablemente, de nuevo, fíjate, cuando se habla de Canarias y sus singularidades, probablemente debemos ser de los países del mundo, Canarias, con los índices más lamentables de soberanía alimentaria. O sea, probablemente solamente estados como Singapur, que de nuevo es una ciudad-estado, es un territorio casi totalmente urbano con un aeropuerto, pues tendrá menos soberanía que nosotros, ¿no? Eso no se lo puede permitir ningún país sensato del mundo. Ahora bien, ¿por qué hemos llegado a esta situación? Bueno, pues ahí hay que analizar muchas cosas, enumerando solamente algunas de ellas, pues los intereses de determinados sectores que se benefician de la situación actual, Conchi lo apuntaba, el régimen de adhesión de Canarias a la Unión Europea y el régimen del POSEICAN, con una mano ayuda a la agricultura y trae piensos para el ganado o apoya a determinados sectores, y con la otra mano favorece importaciones de alimentos, que en muchos casos se trata de los que podríamos producir en Canarias. Está claro que Canarias va a ser muy difícil que nos autoabastezcamos de cereales o de cosas como el arroz, que evidentemente aquí no se pueden producir, pero hay muchas cosas, verduras, hortalizas, frutas, papas, donde podemos aumentar una parte importante de la cuota del sector ganadero, que podríamos crecer y recuperar lo que llegamos a tener, ¿no? Entonces, bueno, hay que reformar, ya ha habido algunos avances en ese sentido, pero hay que reformar los sistemas de ayuda. Hay que compensar los costes del agua, porque no se puede tener una agricultura rentable en la actualidad sin tener asegurada la irrigación, y tenemos el precio del agua también más cara. Igual que tenemos el precio del suelo agrícola, de la tierra, más caro del Estado español, ¿no? Porque somos un país tan pequeño y con tanta presión urbana y con tanta presión turística, que eso afecta también al suelo rústico, ¿no? De tal manera que, incluso habiendo en la actualidad jóvenes que tal vez no son hijos de agricultores, pero proceden del medio urbano, pero que se forman y quieren dedicarse a la actividad agraria, estudiando la formación profesional agraria, estudiando en la universidad, tienen enormes dificultades para incorporarse al campo, ¿no? Hay que abrir mecanismos de acceso a la propiedad de la tierra, hay que resolver un montón de cuellos de botella que sigue teniendo la comercialización de los productos agrarios, y por último, como bien apuntaba Conchi, hay que hacer una labor cultural potentísima que empiece por explicarle a los niños en las escuelas y a las niñas la importancia que tiene el consumo de productos locales, no ya solo, por ejemplo, los huertos escolares. El objetivo de los huertos escolares no debería ser solo pensar que esas niñas y niños se van a convertir en agricultores en el futuro, sino sobre todo que lo que van a hacer es consumidores y consumidoras conscientes, que valoran como se merece un producto agrícola fresco, la diferencia que hay con un producto agrícola que viene de fuera, procesado, que no sabemos lo que le han echado, frente al producto que tenemos unas garantías de que se ha producido de forma sana y razonable, ¿no? Pues bien, pasamos al tercer asunto, que sería el de los vertidos al mar. Es un asunto que nos ha traído de cabeza a la sociedad canaria durante este verano, de manera especial, con todo el tema de las cianobacterias y demás, que ha dado lugar a múltiples debates en el propio Parlamento de Canarias, en los que tú has participado, y que, bueno, queríamos saber en qué estado estamos en este momento y qué perspectivas. Bueno, como dices muy bien, este verano ha estado candente, aunque el tema de vertidos es un problema que siempre ha estado en Canarias, y es verdad que quizás, gracias o por desgracia de la cianobacteria, de esa, que además eran visibles, porque muchas veces nos dicen, el mar lleva durante años teniendo problemas, de blooms, a lo mejor de microorganismos que de repente se desarrollan de una manera desorbitada, lo que es lo normal, lo que es lo habitual, pero que a veces no se veían. Por tanto, muchas veces pues nosotros como ciudadanos no nos hemos percatado de esa realidad. En estos veranos, pues como estas cianobacterias eran visibles, esas manchas marrones muy llamativas, y además esa gran discusión de exactamente qué efectos podían tener en la población, pues es verdad que nos hemos preocupado mucho más de mirar nuestro mar, ¿no? De qué estamos haciendo con el mar en Canarias. Y además, como nos dicen los expertos, Canarias más tiene una peculiaridad específica, que es
esas corrientes que hacen que la contaminación se quede como anillos alrededor de las islas, no se disipe. Por lo tanto, como dicen, el volumen de mar que tenemos para contaminar en Canarias es menor que lo que puedan tener a lo mejor en el continente, y eso es una realidad que a lo mejor muchos canarios desconocemos, y que es importante saber también cómo tratamos a nuestro mar, sabiendo qué posibilidades o qué estamos haciendo, qué daño estamos haciendo en el mar. Y este verano hablábamos de los vertidos tierra-mar, estos, bueno, los emisarios famosos que tenemos de los vertidos del origen de las aguas, que desde Canarias, a través de ese ciclo del agua, ¿no? Del ciclo que primero tenemos la captación del agua, la potabilización del agua, distribuirla a todos los hogares, a todos los ciudadanos de Canarias, y después, una vez que ese agua se usa, pues lo que es el saneamiento del agua, es decir, la red de alcantarillado donde distribuimos ese agua hasta que llegan las depuradoras y finalmente se vierte pues en el mar principalmente. Y muchas veces tenemos que repensar que cómo es posible que gastemos tanto dinero en potabilizar el agua de mar y a su vez cuando tengamos agua dulce la tiremos otra vez al mar, es decir, que no seamos capaces de tener un sistema de ciclo integral de una depuración en que ese agua que ya hemos potabilizado seamos capaces de depurarla en esa tercera fase de depuración para poder otra vez reutilizar ese agua. Hablaba antes Fernando de los problemas del agua en la agricultura, y es verdad que ese es un gran problema a la hora de poder crecer en superficie, que se hayan abandonado muchas tierras de cultivo, sobre todo en zonas de medianía o en zonas en las que tienen más problemas que otras. Y evidentemente, si somos capaces de hacer un ciclo integral del agua, en que seamos capaces de repensar cómo queremos trabajar con el agua en Canarias, y que ahora mismo hay tecnología, nos dicen los científicos que tenemos tecnología. Hace poco tuvimos una jornada en la que participaba desde Podemos Canarias, de la Secretaría de Mundo Rural y Medio Ambiente y de Movimientos Sociales. Se organizaban unas jornadas donde muchísimos colectivos nos demostraban cómo se está trabajando, y también a nivel local cómo se puede trabajar con depuradoras verdes, con depuradoras con tecnología mucho más moderna que la que tenemos actualmente, donde no tenemos que estar trasladando el agua contaminada durante metros y metros de tuberías y que se filtran en nuestro suelo, y que estamos contaminando acuíferos, contaminando pozos y galerías, y que seamos capaces de repensar precisamente en que las soluciones tienen que ser de un ámbito local, ¿no? Y después algo que nos llamaba la atención poderosamente es que en ese censo nuevo que se está haciendo por parte del Gobierno de Canarias de vertidos tierra-mar, se han cambiado los criterios de eso tal para darnos a conocer de que ellos controlan ahora mucho más los vertidos, porque los porcentajes con esos nuevos criterios, donde dejan fuera un montón de vertidos que antes se contabilizaban, pues evidentemente los porcentajes les salen mucho mejor ahora en aquellos vertidos que son controlados, que hay que reconocer que la mayoría de ellos no están autorizados y por tanto no se controlan, porque algo que nos llamaba poderosamente la atención es que aquellos que no están autorizados, que son los consejos insulares de agua, dependientes de los cabildos, los que tienen los informes, una vez que está autorizado por el Gobierno de Canarias, ellos informan, hacen las memorias donde después vuelve otra vez al Gobierno de Canarias y entonces se controlan esos que están autorizados, pero en los no autorizados no hay ningún control. Es decir, es asombroso que estemos en esta situación y que no haya los responsables políticos no se sonrojen al decirnos que no sabemos qué estamos vertiendo en el mar. Es realmente increíble, y esto es un problema grave que tenemos que afrontar desde ya, y que la solución pasa porque esas competencias además se diluyen entre todas las administraciones, las que tiene el Gobierno de Canarias en varios departamentos, las que tienen los cabildos insulares en sus consejos insulares de agua, las que tienen los municipios en el saneamiento del agua, y al final se diluyen tantas competencias que al final nadie hace porque no es mi competencia, es del otro. No. Esto hay que coger de una manera global a todas las administraciones, intentar formar una mesa donde estén todas presentes y realmente repensemos qué estamos haciendo con nuestro ciclo integral del agua. Si no, en pocos años en Canarias vamos a tener aridez y vamos a empezar a tener muchísimos problemas, no solo con nuestro mar y todo lo que pueda perjudicar esos vertidos contaminantes, sino también en tierra. Sí, Fernando, este verano, volviendo a incidir en el asunto, fue una crisis fatalmente llevada por el gobierno, por las instituciones que estaban absolutamente descoordinadas y que prácticamente nadie daba la cara, y cada uno en cada ayuntamiento actuaba a su manera con la playa que tenía al lado. Sí, efectivamente fue así, y fue un espectáculo de cómo no se debe manejar un grave problema, una crisis, pero que más allá de que sea una crisis para los representantes políticos que tienen que gestionarla, es un grave problema para la sociedad canaria y para nuestro territorio, ¿no? Mira, esta mañana precisamente estaba acompañando a un equipo de una televisión alemana que vino a Tenerife y a otras islas del archipiélago, después iban a Lanzarote, venían de La Gomera, estaban tratando problemas ambientales de Canarias, ¿no? Entonces los acompañaba a la zona de la Hondura, en Santa Cruz,
donde tenemos ahí la costa de la refinería y el muelle aquel viejo de la refinería. En aquel punto se están vertiendo de media al día 22 millones de litros de agua sin depurar, o de agua sin la depuración que establece las normas de obligado cumplimiento, primero la directiva europea y después la legislación española y canaria. Es decir, allí se están tirando 2/5 partes de los alrededor de 57 millones de litros que se tiran cada día al mar en esta isla, ¿no? Esta es la situación en Tenerife. En otras islas no es mucho mejor. Hay islas que han hecho un poco más la tarea y otras menos, pero es más o menos un problema general de Canarias, ¿no? Entonces, en este sentido, y por tratar de encontrar, digamos, un hueco a la esperanza y al futuro, ¿no? En el problema tenemos el germen de la solución, efectivamente. Como muy bien decía Conchi, no nos podemos permitir el lujo de despilfarrar un recurso tan valioso en el que tenemos parte de la solución a los problemas de la soberanía alimentaria y del agua que decíamos antes, ¿no? De la misma manera, que eso ya sería un tema para tratar otro día, en el gravísimo problema de los residuos tenemos una alternativa para obtener la materia orgánica y recuperar la fertilidad de nuestros suelos, gestionando bien las basuras, separando en casa, etcétera, etcétera, ¿no? Llevamos un retraso de décadas en el asunto del agua, ¿no? Estos próximos días se va a inaugurar una ampliación de una depuradora en Tenerife, la de Valleguerra, donde van los vertidos de aguas residuales de la laguna Tacoronte-Tegueste y parte de la laguna, no toda, ¿no? Y ese será el primer avance, pero en casi 20 años. O sea, no se había hecho ninguna nueva depuradora o ninguna ampliación de depuradora de consistencia en esta isla, ¿no? Aquí en el Valle de Güímar va caminando lentamente, por fin, una depuradora comarcal, y hay que decir, y estamos aquí, aunque este programa seguro que lo ve gente en muchos sitios, pero estamos en el Valle de Güímar, que se ha logrado avanzar gracias a la presión social y ciudadana, muchas veces liderada por gente de los partidos políticos alternativos, en este caso del Valle, de Izquierda Unida aquí en Arafo, de Si se puede en Candelaria y en Güímar, ¿no? Y eso, junto a la amenaza de multas y sanciones de la Unión Europea, en este caso, bendita Unión Europea, pues ha obligado a, de una vez, iniciar la construcción de la tan ansiada depuradora comarcal, que había una que se inauguró, que nunca funcionó, no tenía conectados los colectores y terminó totalmente despilfarrada, ¿no? Y para terminar, hombre, también la otra lectura positiva, como que ya la apuntó también Conchi, ¿no? Y tú, creo, un poco Manolo, ¿no? El pueblo canario, la ciudadanía de las islas, en general ha demostrado muchas veces en todas las islas que es una ciudadanía muy concienciada por los problemas ambientales. Salimos a la calle en contra del petróleo, aquí en Tenerife contra el puerto de Granadilla, por el tema de Tindaya, por el tema de Beneguera en Gran Canaria, en todas las islas, por el radar de Malpaso, en todas las islas ha habido luchas emblemáticas que han sacado a veces al 8, al 10% de la población de cada isla en grandes manifestaciones. Pero el tema de las aguas residuales, siendo tan grave, había permanecido hasta hace poco como un asunto que no estaba en la agenda, no ya de los gestores políticos, sino de la preocupación ciudadana. La crisis de las mal llamadas microalgas, las cianobacterias este verano, por fin la colocó. Hubo, yo creo, y hay que agradecer mucho a plataformas ciudadanas que ayudaron a acelerar esta concienciación, y se celebró aquí en Tenerife una manifestación muy digna, y yo creo que eso, y es lo que yo también observo en el Cabildo de Tenerife, está obligando a ponerse las pilas, por fin, a los gestores públicos. En los presupuestos del año 2018 va a haber mucho más dinero para avanzar en el retraso inmenso que tenemos en materia de depuración, pero habrá que seguir empujando y habrá que seguir manteniendo este problema para que el mar no siga siendo esa gran alfombra azul debajo de la cual escondemos nuestras vergüenzas. Las escondemos hasta que este verano afloraron en forma de cianobacterias y en forma de playas cerradas donde no podíamos disfrutar del baño. Pues bien, creo que hoy por lo menos hemos intentado aportar algunas desmitificaciones acerca de que, por ejemplo, el mar todo lo purifica, que es un viejo mito que existe entre mucha gente y que incluso lo ha usado en algunos discursos últimamente algún político cuando hablaba de ese asunto, ¿no? Es decir, hemos sido conscientes de que el mar purificará algunas cosas, pero hay otras que nos están perjudicando tremendamente, como es el caso de las cianobacterias. Por otro lado, también hemos visto cómo estamos muy lejos de esos consejos sobre soberanía alimentaria que debiéramos tener en las islas. Y también hay otra concepción, que es la de que el agua se tiene que terminar tirando al mar. Y uno dice, no, el agua se podría reaprovechar, no habría por qué tirar nada al mar, como tampoco habría que quemar nada de basura, ni crecer indefinidamente nuestros lugares de arrojar la basura.
Y por otra parte, yo creo que sí tenemos que tomar conciencia cada vez más, y yo creo que la población la está tomando, y los dos intervinientes esta noche, tanto Fernando como Conchi, en que Canarias es la Arabia Saudí de las renovables, y que de alguna manera tenemos que aprovechar esa potencia tremenda que tenemos para desterrar proyectos de viejas políticas y de viejas ideas como tiene el gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife respecto a la implantación del gas en estas islas. Por tanto, pues agradecidos de la conversación que hemos mantenido y que sirva un poco para la reflexión ciudadana. Muy bien, muchas gracias. Un placer.